¿Cómo están, hermanos y amigos? Dios les bendiga. Qué gozo, qué bendición. Estamos terminando una semana. Esperamos que usted se encuentre bien en familia esta semana que está terminando prácticamente. Pues le mandamos saludos donde quiera que se encuentre. Que el Señor le fortalezca, le ayude. Y pues la palabra que hemos estado considerando nos recuerda de un Dios fiel, de un Dios que no deja a sus hijos. Y justamente el día de hoy vamos a ver ese episodio tan sorprendente, cómo Dios opera, cómo Dios obra, que nos habla de Elías y la viuda de Sarepta. Me estoy refiriendo al capítulo 17, versos 7 al 16. Hermanos, gracias por sus saludos, gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes, gracias por compartir con sus contactos, por escribirnos, por todo lo que usted hace. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Así que bueno, pues vamos a dar lectura a este episodio tan hermoso, del cual cada vez que lo leemos, predicamos de él, nos gozamos como Dios obra, como Dios opera. Así que bueno, leamos juntos. Dice así 17, 8 al 16. La palabra de Dios dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Aquí tenemos estos versículos, hermanos. Pues como sabemos, no había llovido, no había cosecha, no había agua, no había pan, no había harina. Y aquí vemos cómo Dios obra. Pero es interesante, hermanos, cuántas veces hemos escuchado la viuda de Sarepta. Debemos saber que Sarepta estaba fuera de Israel, cerca de Sidón, el pueblo natal de la perversa reina Jezabel. ¿Habría realmente alguien en esa tierra idólatra que le ayudara a un profeta del Señor? ¿Podría una mujer y además viuda alimentar otra boca durante una gran hambruna? Para Dios todo es posible. Notamos que nuevamente Elías aquí pasó la prueba de fe en Dios al hacer exactamente lo que él le había dicho. Cuando le dijo: vete al arroyo, hizo exactamente, sin cuestionar, y Dios lo alimentó con los cuervos. Ahora Dios le dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Hizo exactamente. Hermano, esto es prueba de fe. Obedecer a Dios en medio de las circunstancias, obedecer a Dios en medio de lo que, del panorama más desolador. Pero Dios siempre obra. Y Elías obedece. Hizo lo que Dios le dijo.
Cuando le dice a qué lugar, no lo cuestiona. ¿Por qué voy allá? Es el lugar. No, él obedece. Hermanos y amigos, pero no solamente estaba puesto a prueba la fe de Elías, también Dios iba a probar la fe de esta viuda. Dios la había escogido. La promesa que Dios le hizo a la viuda fue esta, por boca del profeta, del varón de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que termine la hambruna. Y no hay duda que la viuda también pasó la prueba. La viuda creyó a la orden que Dios le había dado a Elías. ¿Por qué? Porque ella no cuestionó. Ella preparó el pan a Elías. La viuda hizo como si la harina y el aceite fueran a durar siempre. Y esa es la verdadera esencia de la fe, hermanos. La fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Queridos hermanos, hay un himno que prácticamente es una oración para que Dios bendiga a todos los que están en dificultades, y la letra dice: su fiel vara y su cayado ya me infundirán aliento, y ante mis angustiadores me dará el Señor sustento. Con el bálsamo divino unge la cabeza mía, y rebosa ya la copa que me colma de alegría. Amados hermanos, esta viuda es referida por nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4:26, el Señor Jesús dijo: pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Había otras viudas en Israel que hubieran podido darle ayuda a Elías, pero Dios juzgó la incredulidad de su pueblo al enviar a su profeta a una mujer gentil. Cuando el propio pueblo de Dios se aparta de la voluntad de Dios, entonces Dios enviará sus bendiciones a otros. Por otro lado, hermanos y amigos, a pesar de la pobreza de la viuda de Sarepta, esto es bien importante notarlo. A pesar de su pobreza, ella le ofreció pan al profeta de Dios. A pesar de la pobreza de la viuda que se menciona en Marcos 12:42 también, acuérdese. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas en su ofrenda. Así como la viuda de Sarepta, la otra viuda en los tiempos de Jesús ofreció al Señor esas 2 moneditas. Eso era todo lo que tenía. ¿Qué nos enseña esto, hermanos y amigos? La escasez o la pobreza no es excusa para que un cristiano no le rinda adoración al Señor. Eso nos debe olvidar, hermanos, que las ofrendas de ricos o pobres son una demostración de nuestro amor y de nuestra confianza hacia nuestro Dios. Cuando nosotros disponemos de lo que Dios nos da, de lo poco, de lo mucho, aquí están 2 ejemplos. El Señor se agrada porque lo hacemos de corazón, pero además estamos mostrando al Señor nuestra dependencia de Él. Amados hermanos, la respuesta, el resultado es que esta viuda tuvo alimento para todo el tiempo. Dios no se queda con nada. Dios nunca nos pide para quitarnos, nos pide para darnos. Dios no solamente nos pide cuando tenemos, Dios nos pide aún en el momento en que parece que ya no tenemos nada, porque ese es un proceso, ese es el mejor momento. Los milagros suceden donde no hay posibilidades. Un milagro se necesita donde no hay posibilidades. Y cuando se dan esas condiciones, cuando se da ese momento, es cuando nosotros tenemos que confiar en Dios. Aquí hay un ejemplo. Pongamos a Dios siempre en primer lugar. Recordemos esa palabra que dice en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos entender que amar a Dios es con todo.
con todo, con la mente, con las fuerzas, con el talento, con lo que tenemos, amamos a Dios. No solamente es cantarle, no solamente es alabarle, es amarle con todo. La viuda de Marcos 12:42 alabó a Dios con todo. La viuda de Sarepta alabó a Dios con todo. Pero lo maravilloso es que Dios no se queda con todo. Dios siempre devuelve más de lo que nosotros damos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y Él no necesita. Él es Dios, pero nosotros sí necesitamos de su bendición. Oremos y pidamos a Dios por las necesidades. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Aplícala a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Dirígenos, Padre. Ayúdanos a amarte con todo lo que somos, tenemos y todo lo que tú nos permites. Padre, te pedimos también por las necesidades en este momento, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, que pasen ustedes un fin de semana bendecido y un fin de mes también bendecido. Y aquí nos vemos para continuar con nuestra próxima lectura bíblica matutina de lunes a viernes a la misma hora. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.